a estar arrancando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, versículo 9, el capítulo 9, versículos del 57 al 62. Lo pueden buscar ahí si quieren. Saludos y gracias a todos por su tiempo, porque sacan tiempo de no necesariamente venir a escucharme a mí, pero escuchar palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, porque podemos escucharla a veces online, ¿verdad? Si uno no puede moverse. Lucas 9, 57 al 62. Pero hay algo bien chévere, bien divertido, como decimos, cuando uno viene presencial y escucha palabra, y no solo eso, cuando lo hace alrededor de una comunidad de creyentes. Eso es algo poderoso. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título de lo que voy a estar hablando hoy es el riesgo de esperar. El riesgo de esperar. Lucas 9:57. Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. 59. Dijo a otro: sígueme. Pero el otro le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. 60. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero primero permíteme que despida a los que están en mi casa. 62. Pero Jesús le dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. El riesgo de esperar. Para el tiempo de la Primera Guerra Mundial, en aproximadamente alrededor del año 1918, según cuenta un artículo en la página de bbc.com, alrededor del 1900, la Primera Guerra Mundial, alrededor de 250,000 soldados aproximadamente en Inglaterra eran menores de edad, o sea, 18 años o menor. Estos soldados en su mayoría tenían las mismas responsabilidades, pero encontraron que habían algunos que eran tan jóvenes, 13, 14, 15 años, y esto, las responsabilidades no era el combate, no era ir a combatir. Estos tenían la responsabilidad de limpiar, cocinar, atender los animales. En esos tiempos todavía las mulas y los caballos movían el equipo, mensajeros, como carteros, diferentes cosas. Un grupo de estos soldados, de los que jóvenes que sobrevivieron en los años 1990, o sea, hace aproximadamente 25 o 30 años atrás, hicieron un grupo y los entrevistaron y le hicieron una pregunta, y uno de ellos respondió de esta manera. La pregunta fue: muchos soldados de aquel tiempo, de esa edad, decidieron esconderse y hasta irse remotos. ¿Por qué ustedes no lo hicieron? ¿Por qué ustedes decidieron ir a la guerra? Y uno de esos veteranos respondió: muchos de esos que usted menciona murieron de hambre, enfermedades o otras muertes feas, porque en aquel momento todo era un riesgo. Quedarse o irse a la guerra era un riesgo. Entonces teníamos que decidir: pasamos la tormenta y sufrimos otra consecuencia, o morimos en la guerra de igual manera. La Biblia es nuestro punto de referencia para todo. Realmente vemos cómo hay en la Biblia de todo un poco. Se encuentra gente buena que hicieron cosas tal vez no tan buenas, y se encuentra gente no buena que tal vez hicieron algo bueno para el reino. Hay de todo, se encuentra de todo. Entonces tenemos todo un llamado. Por ejemplo, mira lo que dice Mateo 9:9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Mateo no cuestionó. Eso es un ejemplo. Mateo se levantó y no cuestionó. Aquí vemos cómo Mateo, al ser llamado por el Señor, respondió de una vez. Pero no todos los hombres y mujeres de Dios responden de la primera. Esa es la verdad, y lo vemos en nuestras vidas también. De repente, mira, si Jeremías primero me dice que ya yo fui escogido, si Jeremías me dice que antes de nacer ya yo era escogido en el vientre de mi madre, y luego el Nuevo Testamento me afirma todo eso, me afirma que tan grande fue su amor por mí, que dio la vida de Él mismo por mí. Entonces quiere decir que hay un propósito específico por esto. Quiere decir que todos tenemos un propósito. Este miércoles pasado hicimos el estudio acerca de la Trinidad, una clase un poco básica, pero muy interesante, en donde hablamos de Dios, el Dios trino.
El Dios con propósito. Y si tienen tiempo y pueden, este próximo miércoles el hermano Wilfredo va a dar una segunda parte de un poco más intensa, un poco más de información. Hablamos un poquito de eso cuando termine. Eso es este miércoles. Y la doctrina de la Trinidad es muy profunda y sé que la segunda parte que el hermano va a traer va a ser de gran bendición. Pero si ya yo fui escogido, ¿verdad? Si el libro sagrado me dice que yo fui escogido, que hay un plan perfecto de Dios, ¿qué sucede si o no cumplo ese propósito, o no vivo ese propósito, o decido evadir ese propósito completamente? Una verdad absoluta, les había mencionado, es aquella que no cambia. No importa si yo conozco, no importa si creo, pero una verdad absoluta es esa que no cambia. Y la Biblia nos da una verdad absoluta de que somos escogidos por Dios, de que tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, créalo yo o no lo crea yo, eso es una verdad absoluta. Pero cuando yo conozco y sé que hay un plan y no lo llevo a cabo, ¿qué sucede? Nos atrasamos, sufrimos, entonces ahí estamos nadando en contra de la corriente. ¿Han escuchado eso, no? Nadando en contra de la corriente. Imagínense que yo coja este micrófono, ¿verdad? Porque se habla y me diga mi hermano, mira, la cruz se está moviendo, hay que martillarla. Yo cojo el micrófono y empiezo a hacer. Ese no es el propósito de este micrófono. Puede ser que me ayude a arreglarla, pero luego si se me daña el micrófono. Entonces me quedé sin micrófono, sin martillo, porque no usé el propósito. Eso es un ejemplo muy básico, pero me siguen ahí. Usted y yo tenemos un propósito en el reino de Dios. Usted, cada uno de nosotros, usted cree que el enemigo quiere que usted esté aquí, que yo esté aquí. No, Dios quiere que estemos todos aquí. ¿Cómo el enemigo va a querer y va a permitir? No. ¿Cuántos de nosotros, tal vez, o en otras iglesias, el carro no le quería prender? No tenían comida ahí. Muchas cosas diferentes. Tuvo que caminar para ir a la iglesia, pero llegaron porque hay un propósito específico. Sepa yo cuál es o no sepa. Crea yo cuál es o no crea. Y de eso voy a continuar hablando. Tal vez yo trabajo en un ministerio cristiano, ya no trabajo ahí, y recuerdo que una de las misioneras me estaba enseñando cómo recaudar dinero para ir a viajes misioneros. Porque a los viajes misioneros cuestan, qué sé yo, depende, 2, 3, 4 mil dólares, depende a dónde uno vaya y hay que recaudar dinero. No todo el mundo puede sacar 4 o 5 mil dólares, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta dar y lo hacían. Entonces nos daban clases de cómo, no necesariamente vender, pero cómo presentar nuestra propuesta, nuestro propósito. Entonces ella decía, mira, ella nos explicó dos cosas. Ella dijo, primero, lo que tú amas y en lo que tú crees, tú no tienes que venderlo. Solamente cuando tú lo compartes con esa pasión, la gente lo va a recibir. Y segundo, cuando tú hablas de propósito, no necesariamente cada propósito es enorme. No todo el mundo va a ser un Billy Graham o un Gigi Ávila. Me estaba explicando ella. Cuando tú le presentes esta propuesta a la gente, recuérdate, hay personas que no le interesa lo grande, lo pequeño, pero tú le vas a decir, mira, yo voy a llevar palabra de manera básica a otro lugar, y lo mantienes simple y sencillo. Hay algunos de nosotros que nuestro propósito será básicamente enseñar a algunos niños, será tal vez solamente criar a nuestros propios hijos, compartir con nuestros vecinos. No todo el mundo tiene un propósito de ser reconocido y famoso, ¿verdad? No que la fama sea buena, pero no todo propósito es así enorme. Hay propósitos bien importantes para el Señor que son más sencillos. Vamos a expandir esto en dos caminos. Si me acompañan a esto, les voy a hablar en dos partes. Primero, vamos a explorar el camino de no conocer el plan de Dios. Primero, no conocer el plan de Dios y vivir de esta manera sin conocer el plan de Dios. Segundo, vamos a explorar el camino de conocer el plan de Dios y no seguir el plan de Dios. O sea, conocer el plan de Dios y no hacerlo, y no conocer el plan de Dios. Comenzamos los estudios bíblicos y las primeras dos clases fueron basadas en la Biblia de manera básica, de manera histórica. Hablamos un poquito de la Biblia, hablamos de quién la escribió, dónde se escribió. Y es muy importante tener esta seguridad y certeza, porque a medida que nosotros vamos a la Biblia, yo no quiero que usted, en inglés se dice take me on my word. Yo no quiero que usted me crea a mí por creerme. Yo quiero que tengamos certeza de que la Biblia es la Biblia, porque en algún momento que tengamos que sacar esa Biblia como espada, usted no va a decir, el pastor dijo, no, usted dice, la Biblia dice, ella es el recurso.
Entonces, yo siempre les aconsejo que si apuntan lo que yo diga, que vayan y lo miren a ver. Y si dije algo que no está bien, me llama, me textea, dice, pastor, usted dijo que en el principio fue, y ahí nos dice, y está bien, eso está bien, yo quiero eso. ¿Ok? Entonces, no solamente creer que existe, pero tengo seguridad de que este libro es real y esta es la base que vamos a usar. ¿Ok? Te pregunto, ¿conoces el plan de Dios para tu vida? Les pregunto, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? No, sí, ¿verdad? Esto no es tan fácil conocer. A veces no. A veces, especialmente si hemos decidido retomar nuestra relación con Dios o si hemos decidido no hacerle caso, ¿verdad? Pero el propósito de Dios siempre ha estado ahí. Porque yo me haya apartado, porque yo haya decidido, no quiere decir que Él ha cambiado. ¿Ok? No creo que sea algo muy loco pensar o decir que Dios tiene un plan específico para nosotros. Si tenemos un ADN, si tenemos una huella digital, tenemos algo que nos hace único, entonces no existe otro como yo, ¿verdad? Entonces hay un propósito. Gracias a Dios tenemos una guía de recursos que es la Biblia. Voy a leer en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. No lo tienen que buscar, pero si lo apuntan, lo buscan luego. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozoso, orad sin cesar y dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay voluntad de Dios. Qué interesante que estar gozoso ahí viene primero, ¿verdad? Después viene orar, después viene dar gracias. Y después viene, porque conocemos la voluntad de Dios, la llevamos a cabo, hay un gozo en nosotros cuando, acuérdate, les estoy hablando, no conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos y no conocemos la voluntad de Dios, hay algo que falta, hay algo que no encaja, hay algo que falla. Y vivimos, trabajamos, tenemos la familia, hacemos todo, pero siempre hay algo que nos mantiene uneasy, desbalanceado, porque no estamos conociendo la voluntad de Dios para nosotros. Este primer punto hablamos de no conocer, pero nuestro propósito, si no lo estamos cumpliendo, entonces tenemos inseguridad y tristeza. Y les voy a hablar un poco más de esto. Esto puede ser muy peligroso porque cuando estamos así nos podemos dejar llevar por cualquier cosa simple y cuando tenemos la actitud de que hacemos cualquier cosa simple, vamos a cualquier lado. Me invitan para allá, voy para allá. Me presentan creer esto, creo en esto. Porque no sé en lo que creo, no sé mi propósito. Imagínense esto, nosotros somos inteligentes, somos buenos, vivimos una vida, podemos hacer diferentes cosas, pero cuando nosotros no estamos viviendo en la identidad que Dios tiene para nosotros, nosotros mismos nos estamos envolviendo en algo que nos aleja del Padre. Y más, porque nada nos hace sentido. Porque no estamos viviendo con el Señor. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ahí hay algo, no solamente a los niños, porque es importante presentarle esto a los niños, pero ahí nos está hablando cuando tenemos esa mentalidad de niño y nos agarramos del Padre, nada nos puede separar de Él y en el momento que necesitamos nos acercamos. Parte del propósito de ese Padre es instruir a su hijo en el camino de la verdad. ¿Conocen ustedes personas, les pregunto, conocen personas que hacen un trabajo o una tarea y realmente como que uno ve como que esta persona no funciona para eso? ¿Han visto eso como tal vez un maestro que lo que hace es pelearle a los niños o tal vez algún tipo de consejero que siempre está molesto? O una persona que se supone que esté llenando el café y está siempre, este café, Dios mío, ¿por qué la gente toma café? Molesto porque le toca, pero eso es el trabajo tuyo. ¿Conocen gente así que siempre están molestos y molestos y molestos? Posiblemente esa persona no conozca el propósito que Dios tiene para ellos. Porque una persona que conoce el propósito, no importa qué está haciendo, limpiando, moviendo, lo hace con gozo porque lo acabamos de leer. Les doy un perfecto ejemplo muy reciente. El pastor Frank de aquí, yo les mencioné al pastor Frank. En un tiempo en donde esta congregación de allá estuvo a punto de cerrar, mira, y les digo que no solamente estuvo a punto de cerrar, tenían fecha de su último servicio ya. Ya ellos tenían fecha de que un tiempo ellos iban a cerrar. El techo les estaba colapsando, no habían ingresos para pagar la luz y diferentes cosas. El Señor trae al pastor Frank para ayudarlos a liderarlos a un nuevo comienzo. Cuando hablé con él hace 2 semanas atrás,
para preguntarle por qué se fue, porque ya no está ahí. Me preguntó, yo siempre supe que no iba a ser el pastor principal por mucho tiempo, era solamente una temporada. Cuando uno conoce el propósito, tú puedes ser bien eficiente, puedes coger ese momento, maximizarlo para el Señor, porque ya tú sabes cuál es el norte. A lo mejor, si él está retirado ya, y a lo mejor él decía, ¿cuánto tiempo va a hacer esto? Yo no puedo bregar con esto. A lo mejor no le va a hacer bien, pero él siempre supo cuál era su plan. Eso es un ejemplo. Proverbios 4:26 dice, traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. ¿Qué plan podemos trazar si no sabemos a dónde vamos? Algunas personas muy brillantes están viviendo el plan o el sueño de sus padres, tal vez. Viven una fe o una relación con Dios porque alguien se los ha requerido, porque alguien los ha movido, pero no lo han aceptado necesariamente, no tienen el reconocimiento, no tienen la convicción personal de lo que están haciendo es lo que deben hacer. Entonces les cuesta conocer el plan en sus vidas, el plan de Dios, porque no lo han tomado personalmente, no lo han cogido. Mi papá me obliga a ir a la iglesia, mi esposa me obliga, mi esposo me obliga. Pero es importante conocer lo que nos toca hacer. Recuerda que el primer punto es no conocer lo que me toca. Mira, han escuchado el presidente Abraham Lincoln, él dijo famosamente una vez, dijo, si me das 6 horas para cortar un árbol, dijo él, si tú me das 6 horas para cortar un árbol, las primeras 4 horas las voy a usar para afilar el hacha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como ya él sabe cuál es el propósito, como ya él sabe cuál es el plan, ahora él va a coger la mayor parte de su tiempo planificando para ese plan. Pero ¿qué va a planificar él si no sabe lo que va a hacer? ¿Qué plan puede hacer él? Cuando conozco el plan, mi tiempo es usado inteligentemente, productivo y puedo caminar en el plan de Dios divino para mi vida. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No hay manera de que yo pueda conocer el plan de Dios, no hay manera de que yo pueda vivir el plan de Dios si no conozco lo que la palabra me dice, ¿verdad? Por eso les dije al principio, es importante entender que este es el recurso principal. Yo soy un mensajero de esto. Esta no es mi palabra, la palabra de Dios. No es coincidencia que de repente sentimos que estamos incompletos, buscamos respuestas. En Cristo encontramos todo lo que hemos buscado siempre, siempre. Recuerda, te estoy hablando de no conocer el propósito. Congregarse ya es un buen paso. Hacer cambio de actitudes, rutina, esto nos ayuda en eso. También debemos tener cuidado de lo que decimos con relación a esto. A veces tenemos la mejor intención, pero nuestras palabras tienen poder. Por ejemplo, si tal vez el hijo de mi amigo, que ustedes lo han visto, el amigo de mi hijo, que ustedes lo han visto por ahí, él va a casa, se ha quedado en mi casa a veces, si de repente él me muestra algo y yo le digo algo que a lo mejor no promueve su creatividad o no promueve animarlo, entonces él va a tener eso siempre. Entonces el propósito de él, ¿verdad? Entonces yo pude afectar ese propósito de él, yo pude hacerle daño también. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado. Por eso a veces cuando han dicho, tal vez desde un altar, profetizo que te vas a casar y yo no sé qué, eso puede ser un error. Eso puede ser un grave error y podemos dañar personas y dañar diferentes situaciones, porque si el Señor te da algo, que yo creo que el Señor habla, si el Señor te da algo, lo mejor es díselo a esa persona, tal vez, y no estés gritando, no crees presión, porque nuestros propósitos, imagínate, entonces ahora yo, tal vez, ahora estoy enamorado de ella, pero el profeta me dijo que es aquella, ahora, imagínate, ahora es un revolú, propósitos se afectan. El Señor habla a través de profetas, yo creo que sí. Yo no estoy diciendo que no para los que me escuchen, yo creo que el Señor habla. Ok. Discúlpenme que estoy mirando esta cámara, dije, adiós, apagó la cámara, pero es que estoy tratando un set y ahí está esa prendida y esa, entonces veo la luz en esa, estoy ahí. Continuemos aquí. Mira lo que dice el Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, se los acabo de leer en la adoración, lo único que le pido al Señor, lo más que anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor. En la casa del Señor aprendemos el plan de Dios para mi vida, conocemos el plan de Dios. Vivir en la casa de Dios es vivir haciendo su voluntad, y esto nos trae deleite. No es la voluntad del vecino, no es la voluntad de mi hijo, de mi esposa, es la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios trae sacrificio muchas veces, ¿verdad? La voluntad de Dios es trabajo, no es que necesariamente es todo fácil, todo, no, a veces hay que sacrificarse y a veces me duelen ciertas cosas, pero igual no deja de ser la voluntad de Dios. Este es el primer punto, vivir la vida sin conocer el propósito de Dios para nosotros. Les voy a hablar del segundo punto.
El segundo punto yo creo que es el peor punto. Porque el primer punto es no conocer la voluntad de Dios, pero el segundo es conocerla y no hacerla. Yo creo que eso es un poco peor. Conocer que hay un plan perfecto en mi vida y no vivir de acuerdo a eso. Mira lo que dice el Salmo 143, versículo 10. Tú eres mi Dios. Enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Una vez escuché a un conocido en la congregación en donde yo asistía cuando estaba en el ejército, allá en el Army, en el norte de Nueva York, aproximadamente en el 2006. Este hombre que asistía allí parecía estar comprometido con la iglesia, y una vez yo personalmente lo escuché decir: cualquier cosa, si no me voy en el rapto de la iglesia, está bien, porque voy a tener 7 años para poder hacer esto bien. Para los que no conocen lo que es el rapto de la iglesia, hay una rama de la teología. Él dice: cualquier cosa, si el rapto es hoy y no me voy, está bien, porque tengo 7 años. Lo voy a hablar de esto, para que ustedes entiendan lo que este hombre acababa de decir. La teología tiene una rama que se llama escatología, y esto es el estudio de las cosas finales bíblicas. La escatología estudia el final de los tiempos. Hay diferentes libros que hablan de esto y tal vez luego damos una clase de esto. Pero son eventos proféticos, son referencias a diferentes eventos proféticos, y este evento profético del rapto es un evento en donde nos explica que Cristo va a regresar por su pueblo, por su iglesia, seremos arrebatados en el aire y nos iremos con Él. Yo creo en eso, creo que la Biblia habla de eso. Sucederá en un abrir y cerrar de ojos, y no les voy a dar mucha información de esto ahora, pero Primera de Tesalonicenses 4 habla de esto, Mateo 24, Apocalipsis 3, diferentes lugares habla de esto. Y los 7 años que mencionaba el hombre es los 7 años de una tribulación, o una gran tribulación, en donde el pueblo que va a vivir aquí va a estar sin la iglesia, sin la moralidad de la iglesia. Todo esto. Imagínense lo que ese hermano estaba diciendo. El hermano estaba haciendo referencia a que él sabía que él estaba viviendo de manera que Dios no quería que él viviera. Recuerda que el segundo punto es conocer y no hacer. Si el hermano conoce el rapto, si el hermano conocía que hay 7 años después y no estaba haciendo lo que Dios quería, entonces él estaba viviendo fuera del propósito que él conocía. Con referencia al rapto, mira lo que dice Apocalipsis 9:6, es lo único que le voy a leer de eso. En aquellos días las personas tratarán de matarse, pero no se les concederá la muerte. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En aquellos días la cosa va a ser tan fea aquí, tan horrible, que tú vas a querer poder morir. Y la Biblia dice: no vas a morir. Entonces el hermano obviamente no sabía lo que estaba diciendo. Mira lo que dice Santiago 4, 16 y 17. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro. Esto es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Dios nos prepara y nos da la herramienta para hacer el trabajo o asignación que Él tiene para nosotros. Él nos da las herramientas. Cuando Dios deposita algo en nosotros, Él espera que lo usemos para el reino. Y nadie nos puede quitar ese depósito que Dios pone en nosotros. Nadie. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, se nos ha dado una medida con propósito. Y viviremos el cumplimiento de Dios en nuestras vidas solamente cuando estemos ejerciendo lo que Él nos ha dado a hacer. Ahora bien, debemos tener esto claro. Y estoy ahí ya bregando para cerrar. No todos tenemos la misma medida y talento. Y no debemos estar compitiendo y no debemos estar en contienda. Somos un equipo, somos un cuerpo. Y igual como esta mano agarra este micrófono y la boca habla, cada uno tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado. No todo el mundo tiene el don de Dios de coger el micrófono y desarrollar una palabra. Tal vez. No todo el mundo tiene el don de coger la guitarra, no todo el mundo tiene el de evangelismo, pero tenemos cosas específicas y eso se ve en nosotros. Lo voy a leer ahora Efesios 4:11. Existe una medida de dones en donde el Espíritu Santo nos brinda unas capacidades que sobresalen en nosotros con desarrollo, con estudio, con entendimiento. Mira lo que dice Efesios 4:11 con relación a esto. Dice: Él fue quien le dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la capacidad de ser profetas, a otros la capacidad de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros.
Si Dios me dio el talento y el don o la capacidad de presentar, por ejemplo, una palabra de manera básica o simple o profunda y no lo hago, entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Si Dios me dio todo eso y no lo hago, entonces no estoy viviendo como el Señor, entonces siento una vida vacía, diferente. Si Dios le dio algo a cada uno de ustedes, sea lo que sea, y ustedes lo saben y lo saben y lo saben, y no lo ponen en práctica y no lo ejercen, se están yendo en contra de la voluntad de Dios. No la mía, la voluntad de Dios. Pero cuando tenemos todo esto y conocemos la palabra de Dios y sabemos que hay una demanda de esto para el reino y no lo hacemos, estamos deliberadamente desobedeciendo a Dios y a la vez creando un vacío en nosotros, porque cuando no vivimos en el propósito de Dios, tenemos un vacío. Tenemos un vacío. Les doy un ejemplo personal rápido de mi vida. Cuando yo estudiaba en la universidad, cuando arranqué a estudiar en la universidad, decidí estudiar administración de empresas. Tremendo, ¿no? Me convencí que para tener libertad financiera, para ganar más dinero, para hacer diferentes cosas productivas, debía estudiar administración de empresas. Y no hay nada malo con administración de empresas. Mi esposa estudió administración de empresas. Hace falta administrador de empresas, ¿verdad? Pero yo no sentí nunca pasión por eso. Y lo que era peor, siempre supe que no era administración de empresas lo que tenía que estudiar. Mas, sin embargo, comencé a estudiar eso, estuve varios semestres, me tuve que dar de baja, perdí dinero, perdí tiempo. Cuando regresé a estudiar, empecé a estudiar consejería cristiana con una base teológica. Ahí fue que entonces yo dije, esto es lo que yo siempre debía haber estudiado. Y miren, yo trabajo en un lugar secular, pero también uso lo que estudié. Lo que les quiero explicar de esto es que cuando yo regresé y nos daban una tarea, nos daban un ensayo, por ejemplo, mira, hay que hacer un ensayo ahora de por qué David escogió 5 piedras para Goliat, 20 páginas con 10 recursos. Mucha gente decía, ¿qué es esto? Y decía, vamos a darle, que esto está chévere. Eso es lo que causa estar en el propósito de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor tiene, nosotros lo disfrutamos, lo gozamos. Hay que estar despierto tarde, no importa, olvídate, se le mete mano, porque lo disfrutamos. Porque es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará lo que necesiten. La Reina Valera dice primeramente, buscar el reino de Dios primeramente, ¿verdad? Hermanos, ya estoy ahí cerrando, pero en 30, 40 minutos realmente el tiempo no es suficiente para presentarle la evidencia bíblica de que sí hay un propósito en la vida de nosotros, de que sí hay un propósito específico en la vida de nosotros. Lo que podemos hacer es darte un poco de información, pero este tiempo que debo usar sabiamente siempre, y le doy las gracias a ustedes por prestar atención, necesito presentarles una situación y presentarles que hay una herramienta y ponerlos a pensar. ¿Estamos en nuestro propósito? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Tal vez hay un propósito, pero tal vez hay un tiempo de estudio, de desarrollo, de enseñanza. Tal vez sí, ¿verdad? ¿Qué te quiero decir? No importa que yo crea cuál es el propósito de Dios en tu vida, lo tienes que saber tú. Lo tienes que tener tú, lo tienes que creer tú. Yo no puedo decirle a mi esposa cuál es su propósito en Dios, ni a mis hijos incluso. Yo tengo que educarlos, yo les voy a modelar, yo voy a estar con ellos, pero cada uno de nosotros tiene que recibir eso de Dios. Pues mi propósito es evangelizar, ser maestro. Yo y todos nosotros tenemos el llamado de compartir el evangelio, ¿verdad? Mateo 28:19, todos nosotros. Entonces, yo no necesito un propósito específico, yo no necesito un llamado específico. O sea que ya todos tenemos la responsabilidad de compartir esta palabra a todos. Eso está dado. Pero ahora, encima de eso, tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. A lo mejor el llamado es de dar clases, a lo mejor es predicar, a lo mejor es tocar, a lo mejor es evangelizar por ahí. Hay un llamado. Por encima de compartir la palabra, como dice Mateo 28:19, cuando dice ir por todo el mundo, mi casa es todo el mundo también. O sea, yo tengo la responsabilidad de evangelizar mi casa, mi esposa, mis hijos, mi familia. Entonces yo no necesito que la Biblia me diga, o en un sueño el Señor me diga, mira, haz esto en tu casa. No, ya eso está dado. Pero va más allá. Va más allá. Porque el Señor no está buscando que nosotros nos llenemos de información aquí. Y nos llenemos y la aguantemos. El Señor está buscando que nosotros nos preparemos, que conozcamos esto
y compartamos esa información y salgamos y la demos allá y acá. Y si donde yo paso la mayor parte de mi tiempo es en el trabajo, compartan el trabajo. Y yo sé que en el trabajo no se puede hablar de esto o de lo otro, pero podemos modelar cómo vivimos, podemos actuar de cierta manera y eso va a ministrar a alguien, 100%. Estoy cerrando y quiero orar. Quiero orar por ustedes, quiero orar por nosotros. Y les vuelvo a preguntar, ¿conocen el propósito? O ahora que han escuchado esto, ¿tienen una idea de qué el Señor les está diciendo? ¿Cuál es el propósito? Tal vez sí, ¿verdad? Porque lo que pasa es que a veces no tenemos idea, ¿verdad? Pero normalmente cuando entramos en una edad, no estoy diciendo, cuando tenemos una experiencia, decimos, wow, es que esto es lo que me ha tocado hacer siempre. El Señor nos ha hablado, el Señor siempre está ahí. Lo que pasa es que no todos respondemos en el tiempo. A veces nos tarda un poquito, nos toma un poquito, y está bien, ese siempre ha sido su plan. Pero yo estoy seguro que el Señor a todos de nosotros, a todos nos ha hablado y nos está diciendo que Él quiere que haga. Ahora está en nosotros hacerlo. Cuando uno de ustedes, cuando uno de nosotros poseemos talentos que el reino puede usar y quiere usar, y que nos lleva a vivir una vida plena en el Señor y no lo hacemos, no estamos atrasando el plan de Dios para el mundo. El plan de Dios se va a cumplir, estamos atrasando nuestro plan, nuestra vida plena, nuestra vida llena.